ustedes a la CPTera. Este es nuestro primer episodio, así que porfa no nos juzguen muchísimo por los errores que vayamos a cometer. Y bueno, la CPT, a través de este medio, de este nuevo formato, busca darle voz a sus miembros, a sus críticos, periodistas, fotógrafos y anexas, para generar mesas de reflexión que serán transmitidas periódicamente. No nos comprometemos todavía a cada cuándo, pero van a ser periódicamente. Este nuevo proyecto se llama La CPTera, conformado principalmente por nosotros los ACPTeros. Y las ACPTeros. Les ACPTeros. ¿No? Pretendemos discutir sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de tapujos, temas de actualidad dentro de la escena contemporánea, dentro de lo que está pasando en el teatro en México, y temas que nos hagan profundizar, que nos hagan debatir, que nos hagan pelear. Y más adelante nuestra intención es que tengamos invitados, invitades, para ampliar los horizontes, para abrir discusiones, para abrir conversaciones sobre lo que es el teatro en México. Así que bienvenidos a la CPTera. Y me presento, Juan Carlos Araujo, creador y director general de Entretenia, portal digital especializado en crítica teatral. Y conmigo tengo a 4 muy queridos miembros. Fer, ¿quién eres? ¿Quién eres y por qué estás aquí? ¿Cuáles son tus credenciales? Bueno, soy Fernanda Albarrán, actriz, productora, a veces dramaturga y ACPTera. Mi medio es Pásenle aquí al teatro, en Instagram, Facebook y en mi página. Y pues bueno, yo estoy aquí en la CPT como representante joven de la comunidad teatral. Eso. Ya nos dijo viejos a todos. Roberto, ¿qué, por viejo o por qué? Yo de verdad, esa es la pregunta que todos nos preguntamos. ¿Qué haces aquí? Yo empecé con Gustavo a hacer la CPT hace algunos años. Bueno, mi nombre es Roberto Sosa. Me inicié en el periodismo teatral hace ya casi 3 décadas. Cuando estaba se tomaban el negativo de las fotos de aquellos soñadores años. Y después ahora estoy acá en mi medio, que es cartera de teatro. Publico mis reseñas y básicamente eso. Tengo en el periodismo teatro ya más de 20 años. Empecé con los medios escritos, como fue Gente Sur. Fue después al portal donde me llamo otros periodistas, ya no saben nosotros, el que interesante, ¿se acuerdan? Un portal que llevaba Susana y Claudia, que ya no sé. Me invitaban a participar y ahí la experiencia me llevó a muchos lados, me llamaron para la cartera y ahí estoy. Y muy feliz de estar aquí compartiendo con compañeros de la CPT. Jaime. Bueno, yo soy Jaime Rosales, yo soy periodista por la UNAM y básicamente mi labor la he realizado en el medio universitario y oficial. Empecé como reportero en la Dirección de Información de la UNAM, después fui jefe de información de la revista UNAM Hoy y jefe de información en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estuvimos ahí como 12 años aproximadamente, llevando toda la comunicación institucional de la universidad y cubriendo, tanto en la UNAM como en la UAM, pues toda la actividad científica, humanista y de cultura, ¿no? Entonces, ahí nos hemos iniciado, hemos tenido contacto con la actividad escénica y hace 6-7 años fundamos la página En Escena, en la que hacemos entrevistas, nota informativa y crítica teatral. Y por último, la maestra. Gracias, maestra. Bueno, yo soy Carmen Zabaleta, soy actriz egresada de la ENLA.
Antes de estudiar actuación, estudié periodismo, porque en mi casa había una historia de tienes que estudiar algo que te dé de comer. En fin, entonces cuando salí de ENAD empecé a hacer crítica como una manera de diversificar mi trabajo, ¿no? Porque yo salí y decía, yo quiero ser actriz, solo viviré de ser actriz. Pues Enrique Bornero, que fue mi maestro y una persona muy importante en mi formación, me dijo, no quemes tus naves. Y bueno, empecé a escribir en el 91 y he estado escribiendo desde esa fecha hasta acá en varios medios, impresos también. He colaborado con El Economista, llevé el Diario de la Muestra durante 10 o 12 años, estuve colaborando ahí, después lo edité, en la revista Tiempo Libre también, en el Búho de Excelsior, en el periódico La Prensa, tuve 20 años una columna que se llamó Poco Teatro. Y bueno, estos espacios me han dado la oportunidad de colaborar también de manera internacional, en Paso de Gato, en la revista Conjunto, en Assage de Teatro de Barcelona, y bueno, ahora colaboro para el blog de teatral, y ahí estoy pues pensando el teatro, y estoy en la ACPT, porque básicamente, gracias a la invitación de Gus y Melba, y porque creo que es un espacio pienso que la crítica siempre es un espacio para compartir y reflexionar. Antes también fui parte de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro hace mucho tiempo, con Bruno Bert, ya no existe, y cuando surgió esta oportunidad dije, pues vamos, ¿no? Siempre es una maravilla poder pensar en teatro. Esto me conecta muchísimo con la siguiente pregunta que les quiero hacer, que para mí es vital para entender por qué estamos aquí y por qué somos parte de la CPT, que es por qué hacer crítica. O sea, cada uno de nosotros tiene formaciones académicas y profesionales muy diferentes. En mi caso, por ejemplo, yo soy licenciado en literatura dramática y teatro, y desde 1997 se me brindó la oportunidad de hacer crítica, pero justo yo siempre busqué hacer crítica, siempre la idea de escribir sobre el teatro y dejar memoria sobre el teatro me ha resultado fascinante. Y dentro de mí, a nivel personal, yo siempre he dicho que mi religión es el teatro. ¿Por qué? Porque la religión es en donde encuentras respuestas. Y yo encuentro en el teatro mis respuestas, y entonces la crítica que hago es mi carta de amor al teatro. Eso ha sido siempre mi explicación. Pero en su caso, ¿por qué hacer crítica? Y dentro de por qué hacerlo, ¿para quién? Ustedes, ¿para quién escriben? ¿Quién los lee? Platíquenme un poco cuál es su decisión de por qué quieren hacer crítica y quién los lee. Bueno, pues está bien, ya empiezo yo. O sea, sí quiero empezar yo porque además como que me gusta mucho lo que dices, porque lo conecto un poco desde lugares donde yo empecé a escribir. Porque olvidé decirlo cuando me presenté, pero yo también soy licenciada en teatro y actuación por el CUT de la UNAM, y igual que Carmen, yo también dije, yo quiero ser actriz, y salí. Y cuando empecé a hacer teatro independiente, como la mayoría de los egresados de las escuelas de actuación de este país, pues es muy fuerte encontrarte con teatros vacíos, ¿no? Con teatros independientes vacíos. Creo que no recuerdo si fue la primera o segunda obra que hice cuando salí de la escuela, fue en Carretera 45, que en este momento ya no existe. Y di una función para 4 personas. Y fue muy fuerte, ¿no? Ver que tenías que dar función para 4 personas, viviendo en una de las ciudades más grandes del mundo, más pobladas, ¿no? Y yo dije, aquí hay algo mal, ¿no? O sea, porque para empezar creo que tiene que ver con que no hay la difusión suficiente de los teatros a su alrededor, ¿no? Con su contexto. O sea, tú salías a los alrededores de Carretera 45 y la gente te decía que ni siquiera sabía que existía un teatro ahí. Entonces,
Eso por un lado. Y por otro lado, también ver que mis compañeros de generación y de escuela no van al teatro si no es por obligación. Entonces, yo empecé a ir, o sea, yo me puse como objetivo, como actriz, dije yo voy a ir al teatro voy a ir al teatro a ver a la gente con la que me interesa trabajar, a mis compañeros, y lo hago como responsabilidad actoral, porque pues tengo que estar informada de lo que está sucediendo en el medio en el que estoy trabajando. Y entonces llegó un punto en el que empecé a ver tanto teatro que dije, creo que tengo que hacer una reflexión sobre todo esto que estoy viendo, que estoy observando y que cada vez se afilaba un poco más la mirada. Y entonces empecé a escribir en Pásele aquí al teatro, un poco con el objetivo de transmitir esa responsabilidad a mis colegas teatrales, pero también esperando que eso en algún punto llegara a más gente que no se dedica al teatro, pero que le interesa acercarse más al teatro. Pero aquí, Fer, creo que justo si estás hablando de un punto sumamente importante sobre la labor de la crítica teatral, que sí es ser parte de la difusión. Y me parece que los críticos, llamémosle independientes, ¿no? Medios como Menú Teatral, como Entretenia, como Pásele, todos los que aquí estamos, me parece que sí tenemos una oportunidad de darle voz de repente a estas producciones que sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de recurso económico para difusión, tienen 4 espectadores porque nadie más se enteró. Pero si nosotros tenemos la oportunidad de que alguien en escena leyó sobre una obra en Carretera 45, a lo mejor ya son 6. Y si alguien leyó en cartelera, a lo mejor ya son 10. Y ese es un punto vital sobre la crítica, ¿no? Que quede claro, todos pueden en cualquier momento también aportar y demás, ¿no? Hablando de lo que decía Fer, que todo conocía Carretera 45, la zona, a mí me tocó una vez una persona que no sabía que había teatros atrás del auditorio. El Centro Cultural de Bosque para mucha gente es desconocido, o sea, no sabían que había ahí. Y fue una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando y decía, bueno, la difusión, porque al principio yo no me sentí crítico, la verdad yo no me iba a ser crítico, ¿no? Yo escribía porque primero estaba yo convencido de que quería hacer eso. Después que la gente se enteraba Perdón, ¿de qué quería hacer qué? Es que ahorita... periodista teatral. Ya, perdón. ¿Ok? Y entonces yo decía, la gente conoce el teatro por los anuncios, por las grandes producciones, por los musicales, los desplegados en los autobuses, ¿no? Y el teatro que merecía verse no lo conocía, no sabía que estaba ahí. Entonces yo dije, pues que la labor que en mi caso es ir a esos lugares y que sea visible, que la gente diga, me llena un poquito de orgullo cuando me dicen, yo cuando quiero ver teatro busco tu muro para ver qué estás recomendando. Y entonces ahí creo que estoy aportando yo un granito de arena. Okay. Pues ahí la cuestión es qué tanto tenemos que ser recomendadores o no, o qué tanto somos, como luego dicen las producciones, aliados, ¿no? Yo creo que el periodista teatral, el crítico, no es necesariamente un aliado de las producciones, no, de las que están en el teatro. O sea, uno informa porque esa es la misión que tiene. En el caso nuestro, porque nos gusta hacer periodismo teatral, pero no nos consideramos parte del gremio. O sea, hay una distancia entre el periodismo y los hacedores. Pero es que justo, Jaime, te estás adentrando en otro de los temas que quiero tocar, que justo tiene que ver, y que ahorita mencionas también, Roberto, la diferencia entre crítica y periodismo teatral. Sí, me sigue entonces a lo que habías comentado, digamos, ¿para qué hacer, no? Yo creo que la crítica tendría que ser, o se hace crítica para documentar el momento en que está pasando el teatro en este caso en México, ¿no? O sea, qué temas estamos tratando, cómo lo estamos haciendo, o cómo lo están haciendo,
es un testimonio, la crítica tendría la función de dejar un testimonio de cómo se hace el teatro hoy y qué temas son los que se están poniendo en la discusión, ¿no? Incluso sobre la propia crítica, es una forma de decir cómo se hace crítica hoy, porque no ha sido siempre a lo largo de la historia el mismo tipo de crítica, ha habido una evolución ahí también, ¿no? Yo aquí quisiera apuntalar algo muy importante. Me gustaría invitar a todos a que hablemos de la crítica que hago y la crítica como yo la entiendo. ¿A qué voy? Me parece que uno de los graves problemas de la crítica actual es que todos creen tener la razón absoluta y todos creen tener la definición absoluta. La crítica debe de ser, la crítica es esto. Tú no haces crítica porque me parece que hay muchos tipos de crítica con muchas diferentes vertientes. Si nos vamos históricamente, por ejemplo, los inicios de la crítica teatral empiezan en los teatros en Londres, cuando efectivamente los productores de teatro buscaron a los periódicos y les pagaron para que gente fuera a escribir sobre las obras, para que ellos pudieran poner sus quotes, sus citas en las marquesinas. Por ejemplo, la crítica teatral nace de la mercadotecnia. De ahí pueden haber millones de formas de hacer crítica, no me parece que hay una. Y creo que sería muy importante hablar de la crítica que yo hago, porque efectivamente, por ejemplo, yo sí considero que yo hago crítica, pero entretenimiento es para quienes quieren ir al teatro. Y efectivamente, todo el tiempo recomiendo. Yo sí recomiendo de cierta forma. Le recomiendo para quienes quieren ir a ese tipo de obra. Si quieres ir a ver un musical de Broadway de tal formato, te recomiendo esto. Pero si quieres ir a ver una deconstrucción de Hamlet en una penitenciaria, no vas a querer ir al musical. Entonces, sí me parece que es muy importante ampliar el horizonte y quitarnos esta idea de repente de la crítica es una y es esta, porque cómo le gusta a la gente, y no estoy hablando a nadie de aquí, estoy hablando de muchos de allá afuera, ya cómo les gusta descalificar y cómo decir tú no eres crítica, tú eres una reseñista, tú eres una no sé ni qué es, pero crítica no. Y me parece una forma muy barata de descalificar nuestro trabajo. Pues a mí lo que me ha pasado es que ha sido un camino de mucho aprendizaje. Súper, yo el día de hoy pienso que la crítica la hago para acompañar al espectador y al hacedor, ¿no? Reflexiono a partir de lo que veo, y lo que veo tiene que ver con muchas aristas, o sea, depende de, ya lo decía también Dubati, pero el hecho escénico tiene muchos puntos de vista para reflexión. Tú puedes abordarlo. Yo, por ejemplo, lo que hago es que veo la escena y digo, bueno, aquí ¿qué es lo que me está llamando la atención? O es el equipo de actores, o es el material que está abordando el director, o es la manera en que lo está abordando, o es el espacio en el que está, o es, ¿no? O sea, tiene como todas estas aristas, y yo siempre procuro verlo desde ese punto de vista vivo y desde la que estoy yo viéndolo. Porque no es lo mismo que lo vea yo y que está lloviendo, que llegué con hambre y entonces vengo de malas y no quería venir y ya me senté, y el que lo va a pagar es el hacedor que puso toda su sangre para hacerlo. Eso lo ha aprendido en el camino, y seamos honestos. Y a veces, sí, claro, afecta muchísimo. Una vez tomamos un curso en el CCB, en una de las ferias del libro teatral, con Carlos Gil Zamora, y entonces él nos estaba compartiendo que llegaba al teatro y tenía mucho sueño, ¿no? Y entonces fue al médico, lo vieron y lo que tenía era cansancio. Entonces, esas son cosas que uno suele no ver, ¿no? De pronto tú llegas así y el que lo paga es la apuesta, y a mí me parece, he aprendido que es muy injusto, porque el artista, el hacedor, no tiene la culpa de si yo tengo sueños y no quería ir, si el teatro me quedó lejos, si llegué sin comer o si estoy enferma. Yo lo que procuro entonces es llegar abierta a lo que voy a ver, en dónde lo voy a ver, y llegar en las mejores condiciones. He pasado por un montón de etapas para encontrar mi propio ritmo en las palabras, ¿no? He pasado desde, sí, soy la más intelectual, o después me convertí en la más mala de las malas, y sí tuve una época,
sí es vergonzoso, pero de veras, es que tuve una época donde los destrozaba sin piedad. Y así hasta me divertía, ¿no? ¿En dónde las encontramos? No, porque esa obra en especial me odian con justa razón y yo les doy toda la razón, ¿no? Pero solamente... pero solamente la madurez que yo he tenido de verlo y decir, me equivoqué aquí, es lo que a mí me ha ayudado a mejorar mi manera de escribir y de relacionarme con el hecho escénico, porque creo, para mí, que es un ejercicio de acompañamiento y de memoria. Es maravilloso cuando ves los textos de las reseñas de 1810 y ves que entonces lo importante en ese momento era ver cómo llegaba la gente vestida al teatro y tú te haces toda una imagen, ¿no? Y yo digo, wow, quien nos lea, ojalá alguien nos lea, ¿no? Dentro de 100 años y sepa quiénes éramos. Como escribió Ana Frank, quiero ser inmortal más allá, ¿no? Quiero ser inmortal y esa manera iba a ser escribiendo. Para mí eso es un espacio de reflexión y de memoria y de documentación. Hay una teoría sobre los lectores de una crítica, que son 5. Y esto lo conectó muchísimo con lo que mencionas, Carmen. El primer lector es el que quiere ir al teatro y que está buscando alguna recomendación. Algo que conecta, que es un poco lo que mencionabas también, Roberto. El segundo lector es el espectador que ya fue y que quiere respuestas, que quiere dialogar, que quiere saber si lo que él piensa, ok, yo tengo mis opiniones, pero ¿qué piensa Fer? ¿Qué piensa Fernando Albarrán sobre esto? ¿O qué piensa Jaime Rosales sobre esto? Y quiero ver si entendí o si concordamos. Sí. El tercer lector es el hacedor. Son los que están haciendo la obra y que quieren saber qué retroalimentación reciben, qué se opina, etc. El cuarto es el productor, que efectivamente va a tomar la crítica como un ejercicio, como una herramienta de mercadotecnia. Que todo eso tiene mucho que ver, Jaime, con esto que mencionas sobre si somos o no somos recomendadores. A veces sí, a veces no. Muchas veces van a tomar un fragmento de lo que tú escribas y a lo mejor lo descontextualizan por completo, pero va a resultar que dice excelente. Sí. Jaime Rosales, que decía excelente manera de poner la tipografía en el póster, eso ya nadie lo va a decir. Y por último es el futuro. El último lector es el futuro. Aquel que quiere saber cómo era la escena de teatro en Ciudad de México en 2023, el único lugar a donde va a tener que recurrir es a la crítica. Eso a mí me parece fascinante. Sí, a mí también. Roberto, ahora también creo que el hecho de decir como crítico yo soy el que sabe, yo soy el que tengo la verdad absoluta, estamos mal. De ahí estamos partiendo mal. No puedo decir yo tengo la verdad absoluta. Es subjetivo todo lo que yo escribo. No puedo decir que eso es verdad. A lo mejor al creador, al actor, concuerda en ese momento con lo que estoy diciendo, y quizás no. Y tiene todo el derecho. Entonces yo me pongo en ese plan de decir, no como crítico, digo que está mal porque yo lo digo, pues estoy mal yo. Pero eso tiene que ver mucho, Roberto, y aquí quiero abrir otro punto. ¿Qué conforma una crítica de cada uno de ustedes? ¿Cuál es su estilo? ¿Cuál es su forma de escribir? ¿Cuál es su rúbrica? Entretenia tiene una fórmula, y es una fórmula que se puede literal encontrar en todos y cada una de las críticas que yo escribo. Desde cuántos párrafos hay. Siempre son exactamente el mismo número de párrafos. Y cada párrafo siempre toca exactamente los mismos puntos. Es un balazo, que es un para quiénes. De ahí me voy con un primer párrafo, que es, sin vender ninguna trama, es a enganchar sobre de qué va la obra, sin trama. Siguientes 2 párrafos es dramaturgia, siguiente párrafo es dirección y siguiente párrafo es actuación. Y el último es mi conclusión absoluta y completamente personal, ¿no? A través de muchos golpes, a través de muchos cursos, de mucho aprendizaje, he ido tratando de refinar lo que escribo
ahorita se va a reestrenar una obra, Los Arrepentidos, misma que yo vi hace casi 10 años, y me puse a leer lo que escribí, y me dio tanta vergüenza. ¿Que te arrepentiste? Me pareció una cosa tan asquerosamente amateur, que yo de verdad lo leía y decía, ¿por qué alguien alguna vez me validó? Es normal, ¿no? ¡Claro! O sea, estás aprendiendo. Por supuesto, tú No, te ves, o sea, yo veo lo que escribí hace y también digo, Así no, es como, ay, ¿qué es esto? No, yo veo lo que escribes hace 2 días. No, pero no cambiaron entonces. Pero justo, ¿cuál es su estilo? ¿Qué los caracteriza? ¿Cuál es su forma de escribir? ¿Cómo abordan la crítica? Yo así, de esta manera de observar qué es lo que... A ver, no. Pienso en un punto específico desde el cual voy a reflexionar sobre ese hecho escénico que vi, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días vi La Negociación y entonces pienso que voy a hablar a partir de las estructuras de Flavio, ¿no? Y de ahí, Tomas una línea. Sí. Tomas una línea sobre la que quieres construir. Ajá, exacto. Y construyo ahí. Depende de lo que veo, ¿no? Ok. Depende. Lo que les decía, si es el trabajo de las actrices, como Casa Salvaje, pues hablo acerca de Irene y de Mariana juntas en un espacio donde generalmente no las vemos, ¿no? Y de ahí, ¡fum! ¿No? Okay. En tu caso, Jaime. Pero en escena lo que hacemos es, obviamente, atendernos a la propia experiencia, a lo que nos pasó en la contemplación ahí in situ del hecho escénico, o sea, lo que sentimos, ¿no? Al momento de ver la obra, y después ir desgranando eso de por qué sentimos eso que sentimos, por qué nos provocó determinadas sensaciones, pero también mucho sobre los temas ocultos, es decir, más allá de la anécdota, cuál es el tema, qué es lo que nos está proponiendo el dramaturgo y cómo lo está viviendo eso que uno trata de interpretar. Claro, siempre es una interpretación, una aproximación, como dice Roberto, no es una verdad así última, pero sí tratando de indagar y desentrañar ese tema y cómo lo está leyendo el equipo creativo, el director y los actores, ¿no? Esto porque sí, yo sí siento que las obras como que sí están revestidas siempre de una metáfora, de una cuestión poética que es más allá de lo explícito, ¿no? Yo acabo de ver una obra que está totalmente explícita y uno dice, claro, aquí no hay poética, ¿no? O sea, todo está dicho. Y siempre hay como... No, te sé que no va a decir cuál. Sara Hilarios, el otro día lo oí decir un concepto que me gustó, porque es esa geografía de lo oculto que ella le llama, ¿no? Y creo que una obra tiene eso, y nosotros tenemos que abrirla, que desentrañar eso que está ahí. Y después, sí, ya ver cómo todos los elementos de la cuestión teatral, la iluminación, el movimiento de actores, la escenografía, el espacio escénico, la música, el diseño sonoro, cómo todo eso está utilizado para subrayar o darle contexto al tema, justamente, ¿no? Al tema, al conflicto de que nos está hablando la obra. Eso es lo que tratamos de hacer siempre y bueno, básicamente no meternos tanto con calificar las actuaciones o ese tipo de particularidades, ¿no? Sí, leemos los gestos actorales, vemos que tanto el estilo de actuación también se conforma con el estilo de la obra, con el género que están abordando. Entonces, todo eso, pero también investigamos y leemos mucho, porque sobre justamente este llegar al tema de que nos están hablando, muchas veces implica que tú tengas mucho referente, ¿no? Mucha referencia. Y por ejemplo, si es una obra feminista, ¿de qué feminismo nos están hablando? Porque hay varios, de muchos tipos o de varios tipos. Y entonces, para no tratar de situar muy bien el asunto, ¿no? Y eso nos lleva
algún tiempo. Nosotros no escribimos realmente a los 2 o 3 días. Siempre nos toma hasta 15 días incluso, mientras le estamos dando vuelta, mientras le estamos pensando, trabajando. Y pues es un trabajo muy, muy complicado por eso. Okay. Sí, ahora, perdón, es que olvidé 2 puntos sobre mi trabajo, pero lo que dice Jaime es cierto. Una vez alguien me preguntó cuánto tiempo te lleva hacer una crítica, y yo dije por lo menos 8 horas, por lo menos. Así, lo que vas al teatro, ves la función, regresas, investigas, piensas, tienes los referentes, ¿no? Porque sí, las fuentes son súper importantes, a mí me parecen básicas, y también otra cosa de las que he aprendido es 2. Una, nunca comparar al hecho escénico con alguna puesta de esa misma obra, porque el hecho escénico y el teatro es aquí y ahora. Yo en alguna época era de aquellas que escribía, es que la gaviota que montó, no sé, Quizá, era una obra de algo así, pero ¿dónde vives, verdad? ¿No? Pues sí. Entonces, eso es, pues, la información la vas acomodando respecto a otros espacios, ¿no? De investigación, en otros ámbitos. Y la otra es no querer dirigirnos, ¿no? Porque de pronto no sé si a ti te pasa, pero a mí como actriz me pasaba que me ponía a dirigir desde el papel, así, pero ¿por qué metió una luz? ¿Y por qué no haces tu pasarela? ¿No? Entonces sí, no querer dirigir, ver lo que estás viendo como lo ves. Esa fue una de las grandes lecciones que a mí me compartió Jaime Chabó. En algún momento, después de una crítica, me escribió y me dijo, oye, deja de mencionar lo que debería ser. Exacto. Y solamente habla de lo que es. Exacto. Porque si no, estás dirigiendo. Y efectivamente, veías tu pastorela. Exacto. Roberto, sí quisiera preguntarte a ti ahora directamente, un poquito con lo que decía Jaime, de que efectivamente Jaime dice que él busca no calificar. Y yo sé que en tu crítica sí hay uso de adjetivos calificativos, ¿no? Si hablas de bueno, malo, excelente, etc. Tú en ese sentido, ¿cómo abordas la crítica? Yo cuando llego a ver una obra, me siento en el lugar primero del espectador. No me llego ni siento como si yo sé lo que está pasando, yo sé, no, yo me siento como espectador. ¿Qué me está diciendo lo que estoy viendo de aquel lado? ¿Qué me está provocando? Porque el espectador es hogar. Y si sale como si nada, entonces ahí falla todo. Puedes salir de una obra a la brambola o puedes salir de una metándole a la madre, pero saliste con algo. Pero cuando sales así sin nada, entonces falló todo de aquel lado. Aunque como espectador yo lo siento primero eso. Después salgo y lo digo. Y lo digo, y cuando lo que digo, sí, aquí está mal. ¿Pero por qué? Por eso y por esto otro. Y está bien, ¿por qué? Por eso y por eso otro. Olga Harman decía, no vayan y digan, está bonito. Ay, que me gustó, pero ¿por qué te gustó? Explícame por qué te gustó. Y si no te gustó, a ver, dime también por qué no te gustó. Y eso es la labor a la que yo me enfrento siempre, y cuando me pongo a escribir, es lo que me cuesta a veces más. Me gustó, ¿por qué me gustó? Sí me gustó todo, pero ¿qué, güey? O sea, ¿por dónde empiezas? A mí eso, justo yo de repente encuentro en algunas de las críticas que haces, que si dices, por ejemplo, el trabajo de esta actriz es soberbio. Y justo me gustaría de repente, bueno, porque platícame un poco más, pero también es muy difícil que tanto nos extendemos a la hora de escribir. Sí, Que de claro. repente se esperan, me llevo 5 párrafos, ¿qué tanto quieren que escriba? Sí, cansas al lector también. Cuando veo un talento, no. Oye, además cuando vas a... Porque no calificar es una cosa, pero de algún modo sí dices, te las arreglas para decir, la lectura no iba por ahí de la obra. Lo tienes que decir una parte de lo que nosotros sí buscamos es no escribir nada que no podamos sostener si nos encontramos a profesores. Eso está bueno. Porque realmente uno puede decir, bueno, o sea, al cabo que a lo mejor ni la leen, va a decir, este cuate no, ni siquiera sabe qué es una tragedia y se pone esas tragedias, o sea, por ejemplo, ¿no? Y de aquí a que lo veas, ¿no? Y no, o sea, porque luego pasa que te los encuentras a los 2 días en un estreno, ¿no? Y, claro, no sabes si te leyó o no. Si no te habla, o sea, porque no si la leyó. Sí la leyó. No pasa, pero bueno, esa es otra, digamos, línea editorial que tenemos. Ok. Fer. Bueno, siento que primero que nada yo quiero aclarar que yo no me considero crítica, ¿no? O sea, yo soy una persona con conocimientos teatrales
que intenta tener una mirada crítica ante lo que ve. Y a partir de eso, escribo. Entonces, a mí, justo como dice Carmen, creo que como actriz y como persona que ha vivido muchas veces procesos teatrales, ves otras cosas. Sí. Producción. Bueno, teatral. ¿Qué digo? Sí. Sí, entonces a partir de ahí yo escribo, ¿no? Y como que siempre mi leitmotiv cuando escribo es ¿qué observo? Siento que yo estoy descubriendo todavía como mi voz al escribir. Estructuralmente tengo como una guía, ¿no? Yo sí intento primero hablar como de trama sin spoilear, pero sí hablo de trama. Luego hablo sobre la puesta en escena en general, muy en general, y luego hablo sobre lo que la obra me provocó o no. Pero siento que también tiene mucho que ver con lo que me provocan las obras. Porque justo como decía ahorita Roberto, yo creo que las obras de las que más me cuesta trabajo escribir son las que no me generan nada. No, porque entonces cuando sales de una obra muy feliz, pues ya. Cuando sales de una obra muy enojado o sí, que no te gustó nada, y de pronto sales de una que no te genera absolutamente nada y es como changos. Bien hechecita, pues sí. Bien actuada, pues sí. Pero luego, ¿no? Y entonces, cuando salgo de obras que me generaron mucho, incluso empiezo a hacer, o sea, como que me gusta mucho poner las preguntas que a mí me provocaron, ¿no? O sea, porque entonces es como decirle al espectador, no le estoy diciendo lo que a mí me generó, o sea, como, porque a lo mejor a mí lo que me generó sí me gustó, sino más bien como invitarlos a través de las preguntas a que vayan a ver esa obra. Y también me gusta mucho cuando pasa, porque no siempre pasa, desafortunadamente, hablar de la pertinencia que esas obras están tocando, de la pertinencia contextual, porque a veces lo mismo, ¿no? Pueden ser obras con muy buena producción y con muchísimo presupuesto, pero que no tocan temas pertinentes para mí, y entonces es como, pues, muy bien tu obra, pero pues hasta ahí se queda para mí, ¿no? Y entonces hay obras que es todo lo contrario, no tienen presupuesto y todo, pero a mí me movió muchísimo el discurso que tiene, y entonces a partir de ahí también las conclusiones que hago son como, esta obra es importante por tal, ¿no? Ahí, por ejemplo, hablando de pertinencia, hay tanta discusión en el exterior. De repente nos enfrentamos nosotros a mucha crítica. Hay muchas maneras en que se busca descalificar. Desde, eres una niña, ¿tú qué tienes que hacer escribiendo crítica? ¿No? ¿Quién te valida como crítica? ¿No? Otra forma de descalificación a la que yo encuentro que nos vemos inmersos es en cuestiones de discurso de género, de que la crítica está dominada por los hombres, por ejemplo, ¿no? Y que la crítica está enfrascada en modelos heteropatriarcales, por ejemplo. Cosa que yo, por ejemplo, no estoy necesariamente de acuerdo, pero me gustaría también saber su opinión. Y aquí estoy abriendo dos puntos a discutir. Uno, sobre perspectiva de género dentro de la crítica, y otro sobre la validación de la crítica. Porque es muy fácil también ahorita ver a una persona en TikTok hablando de teatro y decir, es un tiktokero. ¿Y por qué no se le ha de validar como un crítico? O es que, ¿cuáles son sus credenciales? ¿Qué educación tiene? No sé, ahí ¿qué podrían ustedes mencionar al respecto, maestra? Usted arde sobre el tema de género, yo sé.
Es que son muchas vertientes. Yo me acuerdo, ahora que a principios de los años 2000, hicimos un encuentro de crítica teatral en Pátzcuaro con la entonces AMCT, Asociación Mexicana, sí, que estaba Bruno Bert, ¿no? Y lo que hicimos era una tarea titánica, porque el asunto era invitar 30 críticos del país a vivirnos una semana a reflexionar. Ajá, fue así de yo, Fernando Moguel, que yo trabajé con él de la mano para convocar a toda esta gente, decíamos, ¿de dónde vamos a sacar críticos, no? Bueno, pues tuvimos invitados de toda la República, no todos eran críticos, eran periodistas, eran algunos críticos, ¿no? Y en esa época, me acuerdo que vino, era de las primeras, o si no la primera visita de Jorge Duarte acá a nuestro país, estuvo Luz Emilia, estuvimos ahí reflexionando muchísimo acerca de la profesionalización de la crítica, que era una necesidad, ¿no? Han pasado 23 años de ese encuentro. Y yo lo que pienso es que ha ido, igual que los medios de comunicación, ha pasado muchas cosas. Los medios impresos han desaparecido, la crítica ha perdido muchos espacios para ser, para existir, para hacer una actividad de la que puedes cobrar y vivir de ella, ¿no? Ahora hay muchísimos medios en el internet, de las redes, que pues colaboras y estás trabajando y estás buscando estos espacios, pero así como se han abierto para ti, se abren para todo el mundo. Y a mí me parece que sí hay que tener mucho cuidado respecto a validar todas las opiniones como crítica. Yo creo que aquel espectador que viene al teatro y entonces llega a su Facebook, al TikTok y sube su impresión acerca del hecho estético que acaban de ver, es absolutamente válido. Lo que no es válido es entonces que empiece a haber como un campo en donde si hay opiniones muy favorables acerca de una puesta en escena que a todas luces puede ser no lograda, ¿no? Y entonces viene un crítico o crítica y expone su opinión y los contraponen y dicen, no, tú estás muy mal, ¿no? Porque el que tiene la razón es él que le está dando su visto bueno. Me parece que sí, que hay que tener sí todo un contexto para abordar esta reflexión, para efectivamente construirla desde esos puntos, ¿no? Porque una crítica no es nada más lanzo mi punto de vista. Digo, puede ser, ¿no? O sea, sí tenemos que diferenciar claramente opinión. A mí me parece que de sí, así, me parece que sí. Y es porque que además, sí, porque además de pronto ves así muchísimas publicaciones de colegas que dicen, no, la crítica no existe. Y dicen, bueno, obvio, no, yo no estoy de acuerdo contigo, ¿no? O sea, hay toda una historia que se ha estado trabajando, que hemos estado afinando todas nuestras herramientas para estar ahí. De pronto, ¿desde dónde dice que no existe? ¿Desde que no me califica como quiero que me califique? ¿O desde dónde, no? También es una chamba ver por qué es que lo están diciendo. Y sobre el género, a mí me parece que los medios, sobre todo estoy hablando un poco del año Conejo Caña, ¿no? Pero era, no sé, los 90s para mí era muy claro que eran hombres los que manejaban todo, ¿no? Por una cuestión, no sé por qué cuestión, no me voy a meter en esos temas, no tengo la información, pero era muy claro que eran editores, eran hombres los que estaban al frente de todas estas decisiones, por lo menos en algunos medios donde yo trabajé, así estaba funcionando. Yo creo que ahora se ha abierto más, yo creo que ahora hay mujeres que están puestas ahí, ¿no? Que estamos, pero sí hay que hacer muchísima chamba para que reconozcan tu voz. Porque de pronto pareciera que por ser mujer y va de la mano del emocional, entonces lo emocional no te deja reflexionar, ¿no? Me pareciera. Sí, es como esto que permea siempre. Pero sí creo que hay una chambotota ahí. Ahorita quiero regresar a ese punto, que me parece súper válido, pero Roberto, querías decir algo. Perdón. Sí, en cuanto a la difusión que se hace en las redes sociales, hoy están muy activas
y los productores, los directores, los actores se sirven de eso. Cuando termina una función dicen al público, por favor suban su opinión al hashtag, que les gustó o no les gustó, porque le está funcionando, ¿no? De alguna manera le está funcionando. Sí, por eso en boca en boca. Sí. Y una vez alguien me dijo, hay críticos en Facebook, ¿no? Como demostrando ahí, se sienten críticos en Facebook. Yo creo que te valida, sobre todo por lo que decías, Juan Carlos, pues el propio trabajo, ¿no? Independientemente del eco que tenga. Es decir, si tú vas, claro, tendrá que ser, la gente es subjetivo y todo lo que quieran, pero si hay, digamos, puntos de contacto específicos que te pueden señalar qué tanto te acercaste o qué tanto te alejaste y estás perdido del asunto de un hecho escénico. Y eso otra vez tiene que ver con la preparación, con esto que decían. Obviamente, pues cada quien puede hacer y es libre de subir lo que quiera en las redes. Y claro, a los hacedores les sirve esta difusión y está bien, pero no es crítica necesariamente porque tú tienes que saber que hay una preparación detrás de todo esto. Es decir, tú no puedes, y ahí es donde digo que tu trabajo te valida, afrontar una crítica sin tener los referentes necesarios de la obra específica que estás viendo, por ejemplo, ¿no? Si yo veo una obra que es aparentemente un desorden, los temas y los personajes están todos fuera de tono, en fin. Y yo puedo decir, esta obra es un relajo y es una basura porque no se les entiende nada, ¿no? Pero si yo no sé... Sí lo va a decir con esas palabras. Pero si yo no sé que el director y todo el equipo creativo lo que hicieron fue una estética que no sé, pues a lo mejor ellos se llaman trash, ¿no? Y entonces si yo no conozco eso, yo voy a tener una parte muy importante del asunto de lado. Ajá. Perdón, Javi, pero en ese momento los espectadores conocen de eso que estás diciendo. El espectador no va a se debe saber. Sí, por eso, pero el crítico es el que tiene que sí saberlo o investigarlo para justamente llevarlo al público. Fíjate, mucha parte de la crítica que decíamos ha evolucionado de ser juzgadora a explicadora. Sí, porque mucha de el problema del arte se ha vuelto tan conceptual, a veces, que necesitas traductores. Y entonces el crítico, pues, de ser juzgador, de que algo está bien o está mal hecho, lo que implica que haya un canon, y aquí hemos dicho que no hay cánones para el teatro, si dices, esto está bien y esto está mal, estás hablando de un canon. Bien respecto de qué, o mal respecto de qué. Pero, como se ha vuelto tan complicado esto, el crítico ha tenido que ir más allá, y ahora hacer lo que desea ver, o sea, aquí alguien lo dijo, o sea, explicar o dar, no porque tú lo sepas todo, pero si eres crítico, sí tienes la obligación de leer, de ver un montón de cosas, de tener una información general muy sólida. Ajá. Claro, no te va a dar esto ya el timbre para que puedas hablar de todo y que digas que eso es lo que yo veo y por mi formación, esta es la misma, ¿no? No, pero sí te acerca a esa necesidad o esa especie de traducción que puede ayudar a la gente a decir, bueno, vas a ver esto. Si vienes aquí, vas a ver esto y le das 2 o 3 claves, y le sirve al que va, o como dice Juan Carlos, al que ya la vio y no le entendió nada, para más o menos poder masticar el asunto, ¿no? Lo que eso justo era lo que quería decir, que esto nos conecta con lo que hablábamos de los diferentes tipos de lectores. Y efectivamente, yo pienso ahorita inmediatamente en un montaje de Alberto Villarreal. Igual me vino a la memoria. Pienso, pero vámonos a algo más reciente, a Jodix de Ana Carsis Ramos. Jodix, Sí. Ajá, ¿perdón? Jodix. Gracias. Esa sería, de verdad, la forma correcta. Jodix. No sé cómo es marcarlo. No, ¿verdad? Ahí sí, no me la sabía. Pero justo, yo sí me he enfrentado a personas en redes sociales que van a ver un montaje, voy a poner un ejemplo muy básico, pero van a ver un Esperando a Godot Y no llega. y simplemente dicen,
perdón, pero es una obra que no tiene ni pies ni cabeza y que no se le entiende nada y no trata de nada. Y es efectivamente donde un crítico puede llegar a ofrecer ciertos referentes para traducir. Perdón, pero yo a mis casi 50 años, enfrentarme a... Jodidex. Gracias. Me tomó mucho tiempo de reflexión. Tuve que investigar bastante para poder emitir un análisis que fuera válido, porque efectivamente me estoy enfrentando a nuevas teatralidades que me obligan a estar explorando, etcétera, y que muy posiblemente sí es parte de lo que nos valida este trabajo periodístico. Quiero decir algo ahí, o sea, porque vas. es que, por ejemplo, desde que estaba diciendo Jaime esto, o sea, yo quiero objetar, porque creo que los espectadores no tienen la obligación de saber absolutamente nada acerca de la obra que van a ver. Entonces, esto que dices como de que el crítico funciona como traductor, pues sí, en el caso de que lea la crítica, o sea, pero por ejemplo pienso en Jodidex, que yo fui a verla con un amigo que es ingeniero en no sé qué, alguien que no se dedica al teatro, que va de vez en cuando al teatro porque va a verme a mí al teatro, que yo también he hecho cosas muy raras. y que por ejemplo conectó completamente con Jodidex porque es desde, o sea, le está hablando a una generación. O sea, Jodidex tomaba como punto de partida a Bob Esponja. Y Bob Esponja es algo con lo que nosotros crecimos, y entonces nosotros entendimos totalmente lo que nos estaban diciendo acerca de la reflexión de esta, es que lo voy a decir como si fuera un tweet, pero como de la insoportable levedad de existir en este 2023, ¿no? Entonces, como que por ese lado pienso, el espectador no tiene por qué saber absolutamente nada de la obra que va a ver. Es responsabilidad del que está haciendo esa obra ser lo suficientemente claro para que le provoque lo que le tenga que provocar, aunque no lo tenga que entender, o para que lo entienda si lo tiene que entender. Pero, pues, o sea, yo un poco como abogada del diablo no sabría cómo contestar esto que dices de quién valida al crítico, ¿no? Porque y yo misma se lo he dicho a personas de la CPT, incluso a nuestros presidentes que están por allá, no, o sea, pues nosotros ¿quiénes somos? O sea, nosotros, pues digo, nos reunimos y tenemos discusiones y pláticas y todo, pero un premio no define en lo absoluto nada, o sea, no es ley, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pienso en todos estos críticos que dices, como de que ahora están en TikTok, en YouTube, ¿no? Y pienso, pues es que esa es un poco la ventaja y la desventaja de la actualidad, ¿no? O sea, que como decía, se abre a todo el mundo y entonces ahora todo el mundo tiene un micrófono y puede decir lo que quiera. Pero yo ahí pongo algo sobre la mesa, igual para discutir. Yo sí creo que hay ciertos elementos que validan, muy concretos, sí los creo. Número uno, yo sí creo que de cierta forma las instituciones validan. Desde, tenemos un concurso, invitemos a Roberto Sosa a ser jurado. Eso es una forma de validación. Okay. Por ejemplo, vamos a meter una carpeta para el sistema de teatros de la Ciudad de México. Necesitamos críticas. En las convocatorias está. Las convocatorias piden críticas y efectivamente esas críticas no te van a validar todas. No va a valer un link a un TikTok como puede valer un link a Pásale aquí al teatro, por ejemplo. Puede ser, y efectivamente las obras mismas, cuando te citan, por ejemplo, o sea, sí siento que hay toda una serie de mecanismos que validan,
Y efectivamente, creo que tienes toda la razón, Fer, en decir, no, la obra no tiene responsabilidad, más bien, perdón, la obra tiene la responsabilidad de ser percibida y vivida por sí misma. Pero justo al post, la opinión que se genera va a ser más analítica o más concreta o más real, o meramente no le entendí nada porque este hombre, Bertolt Brecht, me queda claro que no tiene ni idea de lo que está escribiendo, ¿no? Que quieren que en su casa lo conocen, porque lo he visto tweets y TikToks donde dicen, este tipo Brecht, ¿quién lo conoce? Ay, mi hijo. Pero entonces sí creo que hay ciertos mecanismos de validación que nos entregan un cierto pedigrí, por así decirlo. Oye, Pero así a nivel institucional, así es muy cierto. Pero también lo que cuenta mucho es el público. ¿Qué tanto te cree? ¿Qué tanto le crees a la gente que te lee, te cree? Una vez alguien me dijo, si tú nada más andas alabando, si tú nada más estás aplaudiendo, no te van a creer. Claro. Y cuando tú dices una opinión que es precisa, y cuando no dices que no estuvo bien, entonces dicen, pues este güey está viendo lo bien y lo está amando, y también está haciendo una referencia. Y eso importa, a menos para mí importa que el que me lee me crea. Y no tanto como decías tú, Jaime, que seamos traductores, somos un puente entre lo que se está haciendo en el escenario y la gente que quiera ver una obra. Somos un mecanismo de difusión y Y mercadeo. hay creadores, hay hacedores de teatro que hacen teatro para sus cuates, para ellos. Y dicen, es que pues güeyes no entienden, no saben. Pero pues, tienen que saberse que está acá para que entiendan que está allá. Todo el arte es así subjetivo, ¿no? Tú no puedes saber de la flauta, los tonos o la pintura cómo se agarra el pincel. Pero sabes cuando estás viendo que te dice sentir algo. Y cuando no te hace sentir nada, tú ya me lo madre. Sí, pero después tienes que traducir esa sensación. ¿De acuerdo? Y para eso sí necesitas herramientas de conocimiento, no solamente de la propia sensación, más allá de eso. Entonces caemos en el me gustó y no me gustó, ¿no? En la tiranía del gusto, ¿no? Pero ahí también se entra entonces otro factor, Jaime, que es, perdón, pero un crítico más allá, y eso yo lo he discutido en muchos cursos, más allá de tener todo un bagaje, de tener toda una experiencia, de tener una capacidad analítica, perdón, pero también es la capacidad de poner dos palabras juntas y que tengan sentido y saber acentuar y saber poner un punto y coma. ¿A qué me refiero? Perdón, pero también la labor de un crítico es, yo no sé si soy el mejor o no tengo ni idea, no, pero sí sé que sé hilar dos palabras y sé hilar dos ideas para que suene bonito y que suene atractivo para un lector. Claro, estamos asumiendo que para empezar, quien se dedica a comentar públicamente, que también es como es que ya eso ya estamos más. O sea, ellos se exponen, en efecto, pero uno también se expone. Claro. Pero Sí. la Por verdad ejemplo, es. ahí, Y para empezar, pues necesitas saber, como dices, hilar dos frases. o sea, ahí por ejemplo yo defiendo a los TikTokers. O sea, No, pero saben hilar dos frases, pero dos imágenes sí. no, pero para hacer un TikTok necesitas tener claridad de hablar. O sea, necesitas saber hablar ante una cámara. Necesitas saber hilar tu pensamiento. O sea, la generación de contenido es una chambototota. Por supuesto, sí. ¿No? O sea, entonces también hay como. O sea, cada una tiene su chamba. Y perdón, de repente los que ya no somos tiktokeros de generación, es un fastidio tener que andar checando redes y ahora tengo que hacer un tweet divertido, pero o sea, aparte de hacer toda una maldita crítica de 6 párrafos, de no sé qué, ahora tengo que toquear, no, perdón, Sí. una ya no está para esos pelotes. Ay, a mí también me la máquina. Pero está también, por ejemplo, lo que dice Roberto, ¿y qué con la cuestión esta de la teoría de la recepción? También tiene que ver, por ejemplo, los hacedores, para muchos, lo que importa es qué tanto lo que sería el horizonte de expectativas que tiene el público se acerca con lo que va a ver, ¿no? Para muchos, en tanto mayor distancia haya entre ese horizonte de expectativas y lo que viste, o sea, que no lo entiendas, por ejemplo, o que tengas dificultades, te obliga a moverte a otro horizonte al público, ¿no?
que ya no es el normal, ¿no? Muchos creadores validan eso como la innovación o la ruptura artística, ¿no? Para ellos eso es que tú presentes una obra, así sea con pocos diálogos o que no sea textocéntrica, digamos que el texto no sea lo central, sino la corporalidad y los movimientos coreográficos, en fin. Más allá de eso, porque ya también eso para ellos es estar en el cartabón, algo que te aleje o que confronte al público y que lo mueva de ese horizonte de expectativas que tiene. Para ellos eso es lo único válido como creación artística. Yo recuerdo hace años una obra que se llamó Circos en el Teatro UNAM, donde tú entras y ves en el escenario una pista de circo maravillosa, ¿sí? Con escenografía muy lucidora y una pantalla arriba, ¿no? Cuando empieza la obra, tú ves al protagonista del camerino hacer una serie de elucubraciones y eso es toda la obra. O sea, nunca hay nadie en escena más que algunos protagonistas que llegan y levantan unas cosas, algo así. Y entonces, eso, por ejemplo, está fuera del horizonte de expectativa de cualquier espectador que estuvo ahí. Muchos se salieron. Dicen, esto no es teatro, ¿no? Así, mientras subían las escaleras iban refunfuñando. Está muy bien que se salga, está muy bien que se salga. ¿Cómo? Que se salga, está muy bien. Ajá, no, por eso. Pero te digo, también eso que decías, para los hacedores, eso es muchas veces justamente la aspiración. Fuera de, si no haces eso, pues estás en el teatro muerto de siempre, que no avanza, que no tiene propuestas. Eso es más o menos la lógica que se expone también. ¿Te sales muy seguido del teatro? No, nunca. Nunca te Sí, sales. no, yo tampoco. No. Jamás. Yo quiero decir algo. Yo digo del espectador que derecho a salir. Yo también no me salgo, me da pena. Ah, no, yo solo salgo. No, yo no. Pero yo solo me he salido como 2 veces en la vida y porque sí fue así de adiós con permiso. Ah, no, entonces yo sí soy muy majada. Qué bueno, no había buscado. Ibas a decir algo, pues. Sí, yo quiero decir algo con respecto a lo que dice Jaime, porque es un tema complicado, porque por un lado creo que en México, yo así soy súper pesimista en ese tema, y pienso que en México no hay una cultura teatral. Pienso que no la hay porque no tenemos, o sea, la gente fuera del gremio teatral no tiene el hábito de ir al teatro. No es como que yo diga, ay, hoy me desperté con ganas de ir al teatro. A ver, voy a ver qué teatro me queda cerca. No, o sea, no lo hay. La mayoría de la gente piensa que el teatro que se hace en este país es el teatro comercial, el teatro musical. Que es caro. Y que es caro, exacto. La mayoría de la gente, como lo decía hace rato Roberto, ni siquiera sabe que existe el CCB, mucho menos teatros independientes. Entonces, pues sí pasa mucho que la gente todavía tiene en la cabeza que el teatro es ir a ver o Vaselina o Shakespeare, ¿no? Entonces, cuando ven algo totalmente diferente o que está entre esos dos extremos, se sacan muchísimo de onda. O por ejemplo, me ha tocado gente que va a Lucerna, por ejemplo, que ni siquiera es un teatro que yo diría independiente. La gente dice, wow, tú ves a los actores muy cerca, ¿no? Eso, por ejemplo, ya es un gran fenómeno para ellos. Y entonces, pues ir a ver algo como Villarreal, pues es como, ¿qué es esto? O sea, no entendí un carajo, ¿no? Pero lo que pasa, creo yo, es que pues no estás acostumbrado a esos estímulos y entonces no los entiendes, ¿no? Y entonces te incomodan y los rechazas. Pero, por ejemplo, esto que dices me parece muy importante porque es como si no se hace eso, entonces no se mueven del lugar, ¿no? O sea, no se mueve del lugar ni ellos ni la escena. Y yo, por ejemplo, considero que en México tenemos un teatro que en su mayoría es convencional, ¿no? Creo que hubo una época por ahí de los 2010, 2015, que
que era como muy experimental, que estaba como súper en boga el teatro postdramático, el teatro expansivo y el performance y todo, y de pronto ahorita otra vez siento que ya eso se está, o sea, como que se está quedando atrás. Pero eso también es parte justo de la crítica, que nosotros estamos dejando un registro de todas estas tendencias. Dios sabe que no necesitamos que regrese la narraturgia, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo pienso ahora lo que está diciendo Fer, sí, no hay la cultura teatral, y eso no depende solo del teatro, depende de todo nuestro sistema económico y político. Para la gente de a pie, ir al teatro es carísimo, porque además es una actividad que resulta especial, ¿no? Cuando la gente dice, vamos a ir a ver una obra de Ocesa, entonces no va la gente sola, la gente va por lo menos acompañada de alguien más, tienen que tomar un taxi si no tienen coche, generalmente si es por una celebración, pues antes hay que ir a comer, o después hay que ir a cenar, sale carísimo, ¿no? Entonces no tener una cultura teatral creo que también tiene que ver con muchos aspectos. Los únicos que vamos solos al teatro somos los teatreros, porque en eso chambeamos, ¿no? ¿Ves? Entonces es es muy difícil siempre que alguien me pregunta acerca de la crisis de la crítica teatral, digo, pues es la crisis de toda la vida. O sea, somos un ejercicio que está en relación a otro ejercicio que siempre está trabajando y trabajando y trabajando, que es el teatro. Yo no diría que esté en una crisis. El teatro como hecho escénico, porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, la cantidad de obras que se estrenan cada semana es impresionante. No te da la vida para verlas. No te da la vida. Entonces ahí está el movimiento, pero no tenemos las condiciones como sociedad, políticas ni económicas para tener esa libertad de decir, ¿qué haré hoy? Pues voy al teatro, si no me dedico a él, ¿no? Entonces, y además también lo que es súper, a mí como actriz me llama mucho la atención, que yo como actriz estreno algo y le digo a mis colegas, vengan a verme Los Grillos. Sí, está cañón, ¿por qué no dicen? O sea, se supone que sí, Yo crítico de un actor súper. ¿no? Yo no creo eso. No, pero no solo los actores, también así críticos, compañeros del mismo medio, así, ¿no? El medio puede ser muy feroz contra sí mismo. Bueno, pues estamos todos. Pero tras bambalinas, porque... No, también puede ser. Yo he visto obras que tú dices, bueno, esto no vale un cacahuate, bueno, digamos. Pero los amigos de las funciones especiales los ves en redes sociales alabando y dando Métete a loas. Twitter. Ajá. Métete a Twitter. En Twitter vas a encontrar otras opiniones. Pero ahí, por ejemplo, algo que yo sí quiero contrapuntear un poco es, yo encuentro un desbalance increíble de repente en lo que comentas, Fer, en un sentido. No hay cultura teatral, pero esta semana hay 17 estrenos. ¿Sí? No hay cultura teatral, nadie va al teatro. Ajá, entonces, sí, pero este año se estrenaron 400 obras en Ciudad de México. Perdón, Estoy hablando desde un punto de vista centralista, evidentemente. Pero a mí eso, de repente, es esos desequilibrios de, a ver, Sí. estamos jodidos. Y ahí sí, jodidos, estamos mal, el teatro se está muriendo, no hay teatro, nadie va al teatro, pero esta semana se estrenaron 17 obras. A ver, ¿cómo? Antes de la pandemia, la cartelera de teatro tuvo un balance y se estrenaron 230 obras en una semana. ¿Sí? En una semana, en la Ciudad de México. Entonces dicen, no hay teatro. No. Ahora, la crítica está pegada al teatro que ha estado en crisis toda la vida. Todavía hemos escuchado que el teatro está en crisis y la crítica está igual. ¿Y por qué? Bueno, nosotros tenemos que ser el puente para que esa gente que no sabe que hay teatros allá vaya a verlos. Que no nada más ir a pagar a Ocesa para pagar 2,000, 3,000 pesos por una función y se va a acompañar. Está bien. Pero si no lo tienes, Juan Carlos, si no lo tienes, la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces dice, no voy al teatro. Le digo, mira, no vas al teatro. Porque sabes que es cabrón, sale más caro ir al cine. Hoy sale más caro ir al cine que ir a la función del teatro. Por ejemplo, los jueves hay plasma. Bueno, pero ahí también tampoco el precio, yo pienso que tampoco el precio de las localidades tiene mucho que ver. O sea, la gratuidad no supone gente.
No, ni lo barato supone gente. No. O sea, yo he ido a funciones gratis, así, y no hay nadie. Sí. Es una cosa que tiene que ver con cultura, ¿no? Sí. Parte es cultura, Esto existe. pero yo voy a insistir en que parte de eso vital es difusión. Sí. Y es una vez Claro. más Claro. donde nosotros como críticos sí tenemos una función. ¿Qué más quisiera uno? Que nuestras críticas tuvieran 10,000, 100,000 lectores. Tampoco los tienen. ¿Por qué? Porque efectivamente tampoco hay 10,000 personas que quieran ir a ver a Jodidex. Efectivamente, sí lo dije bien. Sí. Jodidex. Efectivamente no sucede. Y eso, sin embargo, eso no significa que no sigamos tratando de acercar a la gente desde a Mamma Mía o Aladdin o Jodidex. Igualmente se está tratando, ¿no? O sea, y ahí sí hablo también, aquí sí voy a hablar de la ACPT como un medio, no solamente como una entrega de premios, sino como un medio que conjunta medios para difundir, pero tampoco podemos obligar a la gente. No. Claro. No. Y que también las distancias cuenta mucho, ¿eh? ¿Las Las qué? distancias de los teatros. A ver. Sí. Yo he escuchado incluso a críticos o periodistas, que se dice periodistas, y dicen, no, es que está hablando. Sí. Ah, ya está eléctrico. O está lloviendo, no, Sí, está pero es lloviendo, que- ¿cómo va a salir? Está es que lloviendo. eso- Se va a hacer la misma que da la canción. Estaba cayendo un pinche diluvio, perdón por lo de pinche actriz que no era pinche diluvio estaba cayendo. Y estábamos entrando a la gruta, me acuerdo que un saludo que se llamó, ay no, era de Santa Fe, que no me acuerdo cómo se llama. Y de repente, en medio del diluvio, se para un coche, se baja el chofer y abre la puerta, se baja la maestra Jaime. Se pone su palabra siguiente a la función. Dije, la maestra viene a la función, valiéndole mal el pinche aguacero. Entonces, ¿cómo te voy a decir? Pues yo no voy. Pues no, güey, no pises por ahí, el aguacero te va a atender para que vayas No, a la distancia. Pero a nivel público también eso volvemos a lo mismo. Entrar A nivel público, pero a nivel periodista, uno que va y lo hace, no puedes estar diciendo que sale No, como voy. No, pero está, de los espectadores, o sea, también eso, ¿no? O sea, la mayoría de los teatros están en la zona más céntrica de la Ciudad de México. Y sur. O sea, una persona que vive en Lindavista, ir a la UNAM, pues ahí se la va a pensar. Claro. Se la va a pensar porque además, ¿cuál es el teatro que más cercano le queda? Isabela Corona. El Tepeyac. El Tepeyac. Y vacío, ¿eh? Y luego cuando Sí. Esa, Pero depende, no, yo el otro día fui a ver esta cosa, Helen Keller. no, lo de ¿A Tepeyac? la pareja que se está separando, ay, me olvidé el nombre. Sí. La verdad era una fiesta. La gente estaba feliz, Fíjate. estaba a más de la mitad, la gente se veía que se había puesto guapa para ir al teatro, o sea, era una cosa especial, eran espectadores. Yo creo que el diario de la Franca también con el teatro ya. Y es que eso, por ejemplo, tiene que ver, siento yo, con como la generación de públicos que genera el gobierno de ese lugar. Incluso, por ejemplo, la alcaldía de Tlalpan. La alcaldía de Tlalpan todo el tiempo tiene actividades culturales en su alameda, ¿no? Entonces es muy común que si ponen una obra de teatro ahí, va a estar llena. Que si ponen el concurso no sé qué, va a estar lleno. Cosa que si lo haces en otras delegaciones, alcaldías de la Ciudad de México, no sucede porque no hay como ese ímpetu, como ese ímpetu de los espectadores de ir. Y quería tocar un tema que es, hablando un poco sobre la crisis igual, del teatro y de la crítica, que es como, hay algo, o sea, yo pienso que hay algo mal en estos desfases que dices, ¿no? Como de, se estrenan 200 y tantas obras a la semana en la Ciudad de México, pero ¿cuál es el nivel de público que tienen, no? O de pronto hay obras, no sé ahorita con cuál podríamos decir así, comercial, musical, súper caras que están llenas, por ejemplo, Vaselina, que va a estrenar, que seguramente va a tener varios llenos, y obras que cuestan 30 pesos en el CCB que están vacías. O bueno, no 30 pesos, sino 75, 150, que son sus otros precios, ¿no? Y obras buenas, ¿eh? Y obras buenas, de buena calidad, etcétera, etcétera. Pero, y vivimos, bueno, lo mismo, vivimos en una de las ciudades más pobladas del mundo con 20 y tantos millones. Entonces, ¿qué pasa? La difusión. Pero entonces, ¿cómo logramos llegar a esos medios de difusión, no? Porque
yo como productora y como hacedora de teatro me he enfrentado así a las redes, así como pienso, las redes sociales me van a hacer el paro y no. O sea, el hecho de que tengas 500 likes en tu página o 500 likes en tu post no te va a asegurar que esas 500 personas van a ir. De esas 500 van a ir como 50 y bien te fue, ¿no? Entonces, ¿cómo, a qué lugares, a qué medios de difusión tiene uno que acceder? Pero ahí yo sí tengo algo que comentar, muy importante, que tiene que ver con lo que mencionabas, Carmen, sobre los medios en la actualidad. Perdón, pero hasta donde yo tengo entendido, el único que está recibiendo una compensación económica por su trabajo como crítico, de 5, solamente es uno. Porque si no me equivoco, Roberto, tú sí recibes un pago por tu trabajo como crítico. Así es. Todos los demás, hasta donde yo tengo entendido, lo estamos haciendo por una sola razón: amor al arte, ¿no? Y eso es algo bien importante y que tiene que ver también, Roberto, con lo que decías de sí, claro, Olga Harmony llegaba y le ponían sus paragüitas y todo, sí, claro, ella vivía de eso. Nosotros no vivimos de eso y perdón, yo antepongo muchas veces mi actividad económica, muchas veces es perdón, pero tengo trabajo, no puedo ir hoy al teatro. Perdón, pero tengo trabajo, tengo que pagar las cuentas. Y no puedo ir al teatro por X, Y, Z que me genera dinero, ¿no? Efectivamente, sí es algo también que tenemos que ser muy conscientes sobre hasta y cuál es nuestro alcance, porque efectivamente, al ser en escena, al ser, aquí hay teatro, al ser menú teatral, al ser entretenida, medios independientes 100%, que no están económicamente generando, muchas veces nuestro alcance mismo va a ser limitado. Y eso me parece que también es una forma de ser honestos. Ahora, me gustaría ya empezar a cerrar, porque si no nos vamos a seguir aquí hasta las 10 de la noche. Y sí me gustaría cerrar esta plática con... sí me gustaría que nos compartieran una anécdota sobre el impacto que ustedes han vivido como críticos. ¿En qué forma ustedes han visto que su crítica genera un impacto? Si me permiten, yo les puedo compartir una crítica que yo escribí. Más bien voy a ver una obra de teatro, una obra no convencional que se desarrollaba en espacios no convencionales. Y la verdad es que es una anécdota que a mí me llenó mucho de orgullo, porque al día siguiente de ver el fenómeno escénico, me contacta el director para hablar de la obra y digo, perdón, pero tu obra está al revés. ¿Cómo? Tu final es el principio y tu principio es el final. No me puedes pedir esto al principio y terminar con esto. ¿A qué me refiero? El final, a pocos minutos de haber empezado la obra, había un momento donde se le exigía al público un nivel de catarsis impresionante, donde se le pedía una introspección, a un miembro del público se le inmovilizaba para tener una especie de psicodrama, y al final terminaba la obra con un dramita del perro. De mi perrijo le pasó esto, y es de no me puedes llevar a estos niveles, de descender a estos niveles y que termines con un perro. Volteala. Y efectivamente lo volteó. Y es donde yo digo, mira, o sea, la crítica genera cambios adentro. Eso es bien padre. Eso para mí, eso es uno de los momentos. Pero es que ese es otro tema, Juan Carlos, porque ¿qué tanto, en efecto, la crítica contemporánea sostiene que la crítica no juzga, sino abre ventanas, instaura diálogos entre la escena y la crítica, pero eso rara vez existe. Y no solo porque no seas o no se considere, como decíamos hace rato, validado un crítico, ¿no? Sino porque los hacedores muchas veces están ávidos de menciones positivas, ¿no? Cuando hay una que no juzgan, o que más bien que no creen que les va a ayudar a traer gente, obviamente no la publican, ¿no? Y eso es muy válido también, pero no se establece ese puente de comunicación. Se ha dicho aquí, en el medio internacional mexicano, que lo he oído muchas veces en los hacedores, que lo que importa no es el resultado, sino el proceso.
Y si esas, pero tampoco es tan así, porque gente que haga teatro en serio tendrá que mostrar el proceso en escena también. O sea, no es algo que sea aparte, ¿no? La pasamos bomba en el proceso, nos divertimos mucho, pero en escena no salieron las cosas tan como lo dijeron, ¿no? Eso es una cosa, entonces, pero eso no se acostumbra mucho. Otra cosa que ayudaría, me parece a mí, es la práctica del desmontaje. O sea, ¿qué tanto un crítico podrá ser convocado, uno o varios, a justamente desmontar estas puestas en escena? Es decir, ir para atrás, ¿no? Mostrar el proceso. Claro, los hacedores siempre dicen es una cuestión muy íntima y con eso ya no hay espacio para nadie. Pero ahí podría incluso darse una educación teatral más, incluso hacia la que recalara o que repercutiera en la formación de públicos. Todo eso suena padrísimo, pero también suena muy utópico, Jaime. Por eso, pero es lo mismo, o sea, no hay esa comunicación. Pero bueno, es que, por ejemplo, esto que dices, que me parece súper importante, de ver la obra en su propio contexto para emitir un juicio de lo que estamos viendo. Eso es básico. Yo una vez como actriz estrené con un grupo maravilloso de actores en escena, una puesta en escena, donde tuvimos muchísimos problemas para estrenar. Muchísimos problemas. Quiere decir, el director nos dejó 3 meses antes de estrenar, vino un director que trabajó con una escenografía que ya estaba hecha, o sea, llegamos al estreno en Seifas. Llegamos. Y yo me acuerdo que la maestra Harmony escribió de nosotros, o sea, muéranse todos juntos, ¿no? Escribió muy mal. Y nosotros, y además lo leímos en un jueves, publicamos los jueves, leímos la crítica antes de la función, y fue súper triste para todos, porque todos decíamos, no conoce el contexto y no tiene por qué conocerlo porque no es parte de su chamba. Sí. Pero antes estrenamos. Y por ejemplo, para mí eso es súper importante cuando voy al teatro y veo las obras en su propio contexto. Intento ver, y si tengo la información, pues entonces lo hago así, ¿no? Porque de pronto es muy fácil sentarte desde aquí y decir, todo te salió mal. Ajá, ¿tú qué sabes de los recursos? ¿Qué sabes de los espacios? ¿Qué sabes de los tiempos? ¿No? Eso me parece súper importante. Sí, porque hay una obra que se planteó como una versión de una obra clásica que se planteó como la original que nunca se había montado en México y que fue dividida en 2 partes. Pero uno dice, bueno, ¿por qué? Si dura creo que completa, dura 4 horas, con los griegos duraban medio día o todo el día. Cosa embarrada. Y que la gente ya de veras está tan acostumbrada a las satisfacciones inmediatas del TikTok y del teléfono y todos estos medios que no aguantará una obra clásica 4 horas. No. O sea, por eso. Pero eso no piensas, pero después cuando ya indagas y preguntas, te encuentras con que para el protagonista era muy cansado. No podía hacer. La protagonista no podía memorizar la obra entera. Y está en el escenario cargando con el peso del asunto. Ahora, claro, o sea, pero para eso servirían este tipo de cosas de desmontajes, de acompañamientos a los procesos, de pronto, no todos, pero sí con una forma de generar esa cercanía y que el público conozca un poco más y generas público, generas educación teatral también de ese podría ser. Ahora, sí quiero notar cómo a Jaime literalmente le valió madres el decir que ya estábamos cerrando y que quería una anécdota teatral. Él decidió que iba a abrir toda otra línea de discusión. No, es que se salió aquí. Yo nada más menciono que efectivamente uno ya tiene el tiempo. Allá atrás le están diciendo, córtale. Nos quedamos con No, quiero saber tu anécdota. Pues que me ha petado cuando estuvo bien. Me vetó el productor, me vetó el actor y me vetó el RP. Entonces, pues no pasa nada. No pasa nada. Pasarte esas cosas. Y si de acá no tengo así una lista de invitaciones que me dicen, ven a ver mi obra, maestro. Una vez me pusieron un teatrito, reservado a Roberto Sosa. Dije, ay, güey. Y es verdad. Entonces, por eso, que nunca me vetaron, pues no vi la obra, pero no pasó nada. Entonces, creo que es muy importante recordar siempre que, como decíamos, cada quien tiene sus diferentes formas de hacer crítica teatral o periodismo, ¿no? Y siempre habrá público para todo
para Pero nuestros... acá lo grave es que cuando hablas bien una obra, eres el mejor y te abrazan y no hablas bien, entonces eres el peor y no te quieren volver a ver. Es que siento que esto que no sé quién mencionó hace rato, como de es que no hay, la crítica no existe. Yo creo que tampoco tenemos una cultura de la crítica, no porque no la haya, sino porque también, y lo puedo decir como hacedora de teatro, nos cuesta mucho como creadores aceptar una mala crítica. Mucho. Cuesta mucho. Muchísimo. Y yo sí quiero contar mi anécdota. Por favor. Tenía varias como las que dice Roberto, como de que escribes una mala crítica y entonces te escribe la persona que dice como, ¿cómo escribiste eso de mí? Pero quiero contar una bonita, una chistosa, porque hay veces que llego al CCM a pedir la cortesía para la obra y entonces yo iba a ir a ver una obra y era su última función. Me dieron el boleto, veo el boleto, el teatro orientación, luego el teatro orientación. Llego, ya estaba la escenografía y yo, ay, mira, cambiaron la escenografía, qué padre. Tercera llamada, oscuro, entran los actores y yo, ¿cambiaron el elenco? Y fue como, no, me equivoqué de obra. O sea, me dieron un boleto para otra obra y pues ya había empezado la función, ya eran como 8:05, 8:10 y dije, no, pues ya no me voy a salir, no voy a hacer ese oso, me quedo a ver esta obra. Por fortuna era otra obra que tenía pensado ver, que fue muy bonita, fue en Acahue, que fue una gran obra, entonces fue increíble, es como una de mis anécdotas más chistosas como de crítica. Yo tengo una. Pero antes, Carmen, de que esto anécdota, más quiero hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño. Nada más quiero dar una mini aclaración, porque ahorita Fer dice, pedí mi cortesía. Los críticos no vamos gratis al teatro, no nos dan cortesías, nos dan acreditaciones porque vamos a trabajar. Porque, ¿cómo dicen que vamos gratis al teatro? Sí. No señores, no señoras, no señores, whatever. Vamos a trabajar. Sí, como me decía un luchador, no te quejes del lugar, di que porque estás entrando gratis. Uy, no le digas. Ahora. No le digas que se queja que va justo. Primero que nada, para cerrar con esta primera emisión de La Cepetera, primero que nada y ante todo, una disculpa, es nuestro primer episodio. Si nos salió muy mal, si se aburrieron, si ya están hasta la madre, perdón, de veras estamos tratando de hacer algo padre y es el primero. De verdad, perdón. Número 2, gracias. Gracias, Gustavo Suárez, gracias, Melba Vidal, por crear este espacio. Gracias a todo el equipo que está aquí atrás. Aquí adelante hay 5. Pero allá atrás hay muchos más. Entonces quiero agradecer muchísimo a todo el equipo de producción, Roberto, Carmen, Fer, como te llames, Jaime. Muchísimas gracias por ser parte de esta primera emisión de La Cepetera. Vienen muchas más, vienen cosas que yo espero que salgan mejor que lo que hicimos ahorita. Yo soy Juan Carlos Araujo y muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias. Hasta luego. Bye.